Buenos días, nuestro grupo es el número 15. El estudio de caso asignado fue el brote binacional del síndrome de Guillain-Barré asociado con la infección por Campylobacter jejuni en agua en México y Estados Unidos en el año 2011. Los integrantes del grupo son Jaime Llanos, William Echeverría, Alex Guzmán, María Alejandra Caballero y mi persona. El agua es el alimento esencial para los alimentos incluidos del hombre. Frecuentemente actúa como vehículo de transmisión de microorganismos entéricos. Por ende, el agua es una parte esencial de la nutrición humana, tanto directamente como agua potable como indirectamente como constituyente de los alimentos. Así el agua, al ser esencial para la vida, sigue siendo uno de los vectores más importantes de enfermedades, donde la materia, sobre todo fecal, puede alcanzar fuentes de abastecimiento, siendo la forma más común de transmisión de enfermedades. Por un lado, los residuos que arrastra también o lleva disueltos, tanto domésticos de lavado de superficies urbanas, son uno de los más grandes contaminantes. Las principales acciones directas iniciaron con la manipulación de fluidos, tanto presas, drenajes, explotación de acuíferos, irrigación para tierras agrícolas. Todas estas actividades antropogénicas han determinado para modificar los flujos de agua dulce en los principales ríos del mundo. Los objetivos en el tratamiento físico-químicos aplicados al agua es eliminar patógenos para obtener agua potable y el procesamiento. El seguimiento de la actividad biocida residual proporciona información rápida sobre los niveles residuales. Esto se complementa con análisis microbiológicos de indicadores de higiene o de patógenos para verificación del monitoreo, como indicadores de recontaminación fecal. Así también tenemos enterococos, recuentos viables totales o coliformes totales o fecales. También se puede hacer pruebas de patógenos como para Salmonella, E. coli, parásitos. Y además el deterioro sensorial del agua generalmente está causado por microorganismos, mohos y bacterias. Yo les voy a hablar sobre el diagrama de flujos del proceso del agua potable. Como podemos ver en la imagen, empieza con captación, desbaste, coagulación, la floculación, la decantación, la filtración, el afino con carbón activo, la desinfección y el depósito de servicios. Procedemos con la descripción del procesamiento de agua potable. Primero es la captación de agua, que es el proceso que comienza con el toma de agua cruda de su fuente natural y que se lleva a cabo mediante unas rejas de captación. Después viene el desbaste, que es el agua circulada por unas rejillas que impide que los materiales grandes suspendidos en el agua entren a la estación. Después viene la coagulación, que consiste en hacer pasar el agua cruda y turbia rápidamente a través de un canal donde se va mezclando con un coagulante, con el objetivo de que las partículas de impureza que se encuentran en suspensión en el agua se unan entre sí. De ahí viene la floculación, que consiste en someter el agua en una agitación, mezcla o movimiento lento que ayuda a la unión de varias partículas compuestas por ingredientes químicos y las partículas de impureza de agua con otras de mayores tamaños llamados flóculos. De ahí viene la decantación, luego de la coagulación y floculación. El líquido es conducido hacia los estanques de decantación con la finalidad de permitir la precipitación o decantación de las partículas de impurezas hacia el fondo del estanque para luego removerlas. De ahí viene la filtración. En esta etapa luego entra en un estanque el proceso de clarificación. Dentro de dicho estanque hay capas internas de arena, piedras y de distintos tamaños que actúan como filtros. Esto hace que el agua al final sea de forma cristalina. Ahí viene el afino con carbón activo. Luego la filtración, el agua es pasada por unas columnas que contienen carbón activo, con el objetivo de disminuir la materia orgánica, el olor, el color y el sabor presente, ya que quedan retenidas en la superficie del absorbente. Ahí viene la desinfección. Este proceso ocurre la destrucción de los últimos microorganismos que aún podrían encontrarse en el agua y no pueden ser eliminadas. El agente químico desinfectante hemos utilizado es el cloro residual. Y por último viene el depósito de servicios, que finalmente es que luego del proceso de potabilización el agua es bombeada a su posterior almacenaje en los llamados depósitos de servicios para luego ser enviada a cada sitio. Y no cuida los principales microorganismos transmitidos a través del agua. Como podemos ver, son las bacterias, virus y protozoos. Entre las bacterias se encuentran la Escherichia coli, la Salmonella, la Shigella, el Vibrio cholerae, la Yersinia enterocolitica y el Campylobacter jejuni. Y virus y protozoos que son como enterovirus, rotavirus, etc. Y protozoos que son Giardia, Lamblia, etc. Procedemos a la descripción del caso. Brote binacional en síndrome de Guillain-Barré asociado a infección por Campylobacter jejuni, México y Estados Unidos. El Campylobacter jejuni, sus características son bacteria espiral, forma S, gran negativa, movilidad lanzante, crece bajo condiciones reducidas de oxígeno. En la descripción del caso,
En el año 2001 se identificó un grupo de casos sospechosos de síndrome de Guillain-Barré, GBS, que puede seguir a la infección de Campylobacter jejuni en San Luis del Río, Colorado. Una investigación de brote identificó 26 pacientes, que son 18 de Sonora, 8 de Arizona, con inicio de GBC el 4 de marzo al 21 de julio de 2011, excediendo la capacidad esperada, que es entre 1 o 2 casos. 21 pacientes, o sea, al decir el 81%, informaron diarrea y el 61% de los 18 pacientes evaluados dieron positivo a anticuerpos de IgM de Campylobacter jejuni. En un estudio de caso de control emparejado por grupo de sexo, edad, etnia, etc., todos los pacientes de SGB de Arizona viajaron a San Luis del Río, Colorado durante el periodo de exposición. Además, la información sobre la exposición y una evaluación ambiental sugirieron que los casos de GBC resultaron de un gran bote de infección por Campylobacter jejuni, por agua del grifo desinfectada inadecuadamente, o sea, no tenían suficiente cloro residual, como indicaron en los resultados de este caso. Enfermedad causada por dicho patógeno puede ser diarrea, dolor abdominal, malestar, fiebre, náuseas, vómito. Yo le puedo hablar sobre los factores y mecanismos de contaminación. La ONU 2014 establece que la presencia de componentes químicos o de otras sustancias en una densidad superior a la situación natural se considera contaminación. Es decir, que la existencia de sustancias como los microbios, los metales pesados o los sedimentos no deberían de estar. Estos contaminantes degradan la calidad del agua. Los microorganismos patógenos como la bacteria, virus, protozoos y, en ocasiones, el minto, que son lombrices, llegan al agua debido al vertido de agua de desechos de origen doméstico, los cuales se generan a través de las actividades de hogares, como los restaurantes, casinos, lavado de estaciones sanitarias, etc. Los residuos llegan al sistema de alcantarillado, el cual los guía a aguas con aguas de laguna o ríos. También está el vertido de agua de desechos de origen industrial. Hay muchas empresas que no utilizan un método para el manejo de los residuos sólidos y líquidos que generan. Debido a esto, vierten los contaminantes de los procesos a los ríos, canales, mares, lagunas, etc. También influye bastante el aumento de las temperaturas. Al sufrir por temperaturas no habituales, las fuentes de agua del ecosistema tienen una disminución en la cantidad de oxígeno, lo que genera una alteración en la composición del agua. También tenemos el uso de pesticidas, que es bastante conocido que los procesos agrícolas usan fertilizantes y productos químicos para la producción de un cultivo. Estos productos se filtran en los canales subterráneos que normalmente terminan en las aguas usadas para consumo humano, las cuales no son tratadas después de eso. También influye bastante la contaminación, la deforestación, para la contaminación. Esto provoca que los ríos, lagos y otras fuentes hídricas se sequen. La tala de árboles ocasiona la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación de este preciado recurso, ya que cuando talan no retiran las raíces de los árboles. Por último tenemos los derrames de petróleo, que al no tener un debido transporte del petróleo, los productos como la gasolina, la cual es almacenada bajo tierra, se infiltra a los alrededores de los lugares donde está almacenada este producto y contamina las fuentes de agua que son aptas para consumo humano. Algunas medidas preventivas de acuerdo con ARIOS que se tienen que considerar para evitar la contaminación son la prohibición de productos químicos y físicos contaminantes, hacer tratamiento y depuración de las aguas grises, reciclar residuos sólidos y líquidos y usar energías limpias y renovables. Los factores intrínsecos y extrínsecos se pueden definir como que los factores intrínsecos son los propios del alimento o microorganismos, mientras que los factores extrínsecos son los externos. En el estudio de García al
2019 y Crane 2016 establecen que estos factores son el porcentaje máximo de cloruro de sodio, que es 8%. También que la estructura física son bacilos gram negativos con forma de coma inmóviles por la presencia de uno o dos flagelos polares. También tenemos que en el contenido de nutrientes puede inhibir enzimas y inferir en la absorción de nutrientes. En los componentes antimicrobianos se dice de que son resistentes a la penicilina G y cefalosporina de primera generación. Su pH mínimo es de 4.9 y su pH máximo es de 9.5. Su actividad de agua es de 0.97. Tenemos que su potencial de oxidorreducción es de 350 mb y su temperatura de proceso almacenamiento tiene un mínimo de 30 grados Celsius a un máximo de 45 grados Celsius. El tiempo de almacenamiento en heces puede ser hasta 9 días, en leche 3 días, en un portajeto por 24 horas y en el agua, que es nuestro alimento, de 2 a 5 días. Necesitan un ambiente gaseoso que tenga de 3 a 5% de oxígeno y necesitan que la humedad relativa esté entre 60% a 62%. Parámetros intrínsecos y extrínsecos del producto. En los parámetros que podemos presentar, tenemos la obtención y procesamiento del agua, tanto encontramos el pH, donde el pH debe estar alrededor de una neutralidad, mientras que en agua carbonatada típicamente puede estar de 3 a 4. Asimismo, la temperatura. Podemos ver la temperatura en las diferencias que tiene el agua al ingresar a un sistema, la cual genera una fuente de movimiento por las diferencias de densidad. Por otro lado, también podemos encontrar lo que es tipos de microorganismos que están en el agua, como generalmente son los gram negativos, que son mucho más sintéticos que los gram positivos y por lo tanto pueden sobrevivir con tasas de materia orgánica. Así podemos encontrar los pseudomonas, que no son desconocidos en ese tipo y de naturaleza infecciosa mediante la ingesta. Ahí podemos observar que también la acidez de la lluvia afecta al ser liberada como gas o como polvo, y estas partículas son arrastradas en la tierra por medio de la lluvia. También las fuentes de acumulación de sedimentos mediante escorrentía están ligadas a las actividades agrícolas y ganaderas, y un bajo impacto tenemos la interacción de fauna silvestre con lo que son desechos sólidos. Particularmente, el mayor efecto está en la cría y engorde de animales bajo sistemas de producción extensivos, que generan una acumulación de sólidos, depositándolas en aguas superficiales y subterráneas. Asimismo, encontramos la acumulación urbana, que impacta con las partículas que se depositan en superficies generalmente impermeables. Generalmente, con mayor frecuencia, tenemos los que son residuos de construcciones. Mecanismos de control y medidas que pudieron prevenir el brote. Según Doyle, en el 2009, dice que para prevenir y controlar la contaminación de agua se deben establecer auditorías de rutina en fuentes de agua acompañadas de un monitoreo microbiológico y sistemas de tratamiento efectivos, los cuales, según Crowell y Cantant en el 2005, deben incluir procesos como la filtración, que elimina material particulado como sólidos en suspensión, compuestos coloidales, complejos metálicos y especies biológicas; la ósmosis inversa, que elimina sales e iones metálicos; la desinfección química o fotoquímica, que incluye ozono, cloro o dióxido de cloro e irradiación ultravioleta; también la absorción sobre carbón activado, que elimina contaminantes biológicos que pueden ser protozoos, mohos, algas, bacterias, virus y demás; materia orgánica natural, compuestos orgánicos volátiles y subproductos de desinfección como los tratados anteriormente. También la OMS tiene recomendaciones de mecanismos de prevención de contaminación de fuentes de agua que se relacionan con las razones de infección y del brote causado en este caso. Estas son desarrollar e implementar un plan de gestión de cuencas hidrográficas, la planificación del uso de la tierra y gestión de cuencas hidrográficas, esto garantizando que las regulaciones incluyan la protección de los recursos hídricos
de actividades potencialmente contaminantes como podrían ser la industria o la agricultura. Y por último, promover la conciencia en la comunidad del impacto de la actividad humana en la calidad del agua. Deterioro. Principales microorganismos involucrados y factores que afectan y controlan el producto. Se determinó que la bacteria gram negativa móvil y bacilar Campylobacter jejuni provocó el brote del síndrome de Guillain-Barré en San Luis Río Colorado, México y Yuma County en Arizona. La fuente viable se identificó como el agua subterránea proveniente de pozos, esto potencialmente debido a la intrusión de agua superficial o residual por fuente de lluvias y escorrentía debido a una inundación que se presentó 2 semanas anterior a los primeros síntomas del brote, así como la inadecuada desinfección y la presencia de aves migratorias en la zona. Sin embargo, no se determinó la fuente exacta debido a la cifra insignificante de organismos, la baja temperatura, el estrés osmótico, la contaminación transitoria y la sensibilidad de la bacteria a la cloración. Esto último debido a que hubo un cambio en la dosificación del cloro en esta fuente posterior al brote y debido a que los muestreos se dieron 2 meses posterior al mismo. Los cambios en el producto no son evidentes debido a que es imposible mostrar un cambio en parámetros visibles para el consumidor, mientras que los cambios que dan un indicio a un deterioro de agua debido a la introducción de compuestos orgánicos y demás agentes externos son turbidez, viscosidad, malos olores o sabores estancados, mohosos y el crecimiento de moho o micelios en el agua. En la parte de regulación se comprenden 2 aspectos importantes. El primero de ellos es las normas de elaboración. El agua como producto elaborado comprende el agua apta para consumo humano, obtenida de 2 procesos principales. El primero de ellos es la potabilización, empleada para el abastecimiento de servicios públicos y o privados en instalaciones que involucran calidad de agua anteriormente mencionada, apta para consumo humano. Mientras la purificación del agua comprende una serie de procesos más rigurosos respecto a la potabilización a fin de garantizar la obtención de agua de mayor pureza y calidad. El segundo aspecto de la regulación son los criterios microbiológicos. La norma técnica para la calidad del agua del Ministerio de Salud del Gobierno de la República de Honduras establece los siguientes parámetros necesarios en los monitoreos que evalúan el agua. En la clasificación de origen se detallan 2 principales fuentes de interés para el consumo humano. El primero de ellos sería agua tratada que entra en el sistema de distribución porque va directamente al consumo humano. El parámetro a evaluar son las coliformes totales y las coliformes fecales. Tanto el valor recomendado como el valor máximo admisible no debe sobrepasar las 0 unidades formadoras de colonia por mililitro. Dentro de esta clasificación, algunas observaciones que la turbiedad debe ser menor a 1 con un pH menor a 8. El segundo sería el agua embotellada y agua para preparación de hielo, que también va directo para consumo humano. Los parámetros nuevamente a evaluar son las coliformes totales y las coliformes fecales. Igual que la manera anterior, son 0 para todos los valores, tanto el valor recomendado como el valor máximo admisible, 0 unidades formadoras de colonia por mililitro. Dentro de sus observaciones, la fuente debe estar exenta de contaminación fecal. Dentro de las conclusiones, se puede aseverar que la presencia de microorganismos es variable acorde a los factores extrínsecos e intrínsecos del agua. A una mayor calidad de agua presentará una menor incidencia de patógenos. Un adecuado tratamiento y cumplimiento de las normativas para la obtención de agua para consumo humano contribuye a la reducción de riesgos de contaminación microbiológica. A mayor tratamiento, menor probabilidad de incidencia de patógenos.